Ole, ole, ole. Yo les había prometido un pequeño resumen sobre cómo fue la variación de las emisiones de CO2 en la época de COVID. Aún no termina, pero bueno, en lo que se ha evaluado hasta ahora, así que les voy a compartir a través de dos artículos muy interesantísimos. Para ello me basaré entonces en estos dos artículos, los dos de esta revista. Nature Climate Change. El primero evalúa cómo fue la variación a nivel global y diario de las emisiones de CO2 debido al confinamiento forzado del COVID. Y el otro a las variaciones del mercado y la demanda de energía y sus efectos pues, en las emisiones de CO2 debido al COVID. Este es el resumen del primer artículo. Nos dice que se redujo en 17% la emisión de gases de efecto invernadero hasta inicios de abril del año anterior. Ellos estiman que esa reducción pueda al finalizar el año 2020 corresponder a 7% menos de CO2. En realidad fue 6,8, así que muy aproximado. Por cierto, este primer artículo fue publicado en mayo del anterior año. Listo, esta es la parte más interesante, el núcleo del primer artículo. Y entonces, en estos diferentes sectores, producción de energía, industria, transporte superficial, aviación, residencial y público, cómo varió la emisión de gases de efecto invernadero frente al año anterior. Entonces, aquí vemos esta escala en donde se mira que se reduce en megatoneladas de CO2. Vemos un patrón más o menos común en los 5 de 6 sectores y es una reducción en febrero y luego como esa reducción se profundiza en abril y marzo. Y esto es en febrero porque entran en confinamiento China y luego el resto del mundo. ¿Ok? Esta es la parte más interesante del segundo artículo. Esta gráfica nos dice, en estos años, desde el 2011 hasta el 2024, pues esto obviamente es una proyección, cómo ha variado la matriz energética. Entonces, nos dicen, estas columnas son energías renovables, cómo han ido aumentando año a año respecto pues a su año anterior. Y esta parte gris es la variación de las energías fósiles. Entonces también cómo han aumentado año a año. Lo que vimos en el 2020 es una reducción notable de aproximadamente 800 terawatts. Y no obstante, hubo este pequeño aumento de energías renovables, principalmente hidráulica y solar. Listo, entonces, lo que primero para notar, pues es que no hubo un aumento de energías fósiles. De hecho, se dice que hubo una reducción de 36% aproximado en carbón. Entonces eso implicó pues una reducción de emisiones de CO2 enormes. Ahora, la situación compleja es cómo del 2020 al 2021 se va a disparar. Si ustedes miran, esto aproximadamente son 700 terawatts y menos 800 que tenemos de este año, significa una variación neta en un año de más 1500 terawatts. Esto va a implicar una alta emisión de gases de efecto invernadero. Y esto va a suponer entonces lo que denominan algunos ecólogos como el disturbio ecológico grave, que es una variación en un corto tiempo de una característica que relaciona al ambiente muy severa, muy drástica, muy fuerte. Ahora, ¿de qué dependerá cómo se va a comportar de aquí en adelante esta matriz de energía? Los investigadores plantean este escenario. Entonces, plantean dos variables, unas que son las que dependen de la dinámica del mercado y las que dependen de la acción política. Entonces, por encima de esta línea, aumento de CO2, por debajo, que reduce de CO2. Entonces, tenemos, por ejemplo, que se aumenten las reducciones en el costo de energías renovables, es decir, subsidiarlas, o resaltar cuáles son los riesgos asociados a las energías fósiles, por ejemplo, en el fracking, el problema con los acuíferos, aumentar la cooperación tecnológica, una recuperación verde, un cambio hacia una economía sustentable, y, por ejemplo, divulgar bastante la reducción, el costo de las energías fósiles. Que puedan aumentar, entonces, por ejemplo, que se reduzca la cooperación tecnológica o una recuperación café. Esta recuperación café la tiene Colombia,
porque esta es aumentar energías renovables y esta es lo contrario. Esto es lo que le pasa a Colombia. Colombia en los últimos años ha aumentado el consumo de carbón y nuestra matriz energética apenas tiene un componente del 1% en energías renovables. Ok, entonces en lugar de aumentar este aspecto, estamos aumentando acá. Eso es un reto grandísimo. Ahora, finalmente, la tarea es cómo, de acuerdo al informe en que van del panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, en la que evaluaban cuáles pueden ser los riesgos si el planeta aumenta 1,5 o 2 grados centígrados, ellos decían que tenemos que reducir anualmente en 8 grados. ¿Cómo logramos entonces repetir esto que fue 6,8%, pero esto que fue de febrero a abril, expandirlo a un año entero? Listo, por ejemplo, esta reducción del transporte de superficial, miren que prácticamente corresponde a 8 megatoneladas menos de CO2. Entonces, el reto es como, bueno, esto que pues fue complejo, difícil, etcétera, en que no esté en el marco de una pandemia, ¿cómo podemos expandir o copiar estas situaciones a un año? Entonces, por ejemplo, que en cada uno de estos aspectos que pudiésemos evaluar a nivel individual, colectivo, comunitario, como país, etcétera, ¿cuál puede ser nuestro aporte, nuestra apuesta concreta hacia evaluar eso? ¿Listo? No siendo más, pues gracias quienes llegaron hasta aquí y nos vemos después. Chao, chao.